¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Se sigue discutiendo en el ambiente político, en el Congreso, el tema de la posibilidad de que Nadine Heredia, la primera dama, sea candidata presidencial en el 2016. La premier Ana Jara el día de ayer ha sido tajante y ha dicho, no ha sido ni será candidata para el 2016. Omar Tejada ha salido a decir, el congresista Tejada ha salido a decir, no, ya se descartó, se están pensando en otras posibilidades. Nadine Heredia no va a ser candidata, pero eso no termina de convencer a la oposición que condicionaría el voto de confianza del gabinete Jara a un nuevo pronunciamiento, porque ya la primera dama se ha pronunciado al respecto, descartándolo, a un nuevo pronunciamiento, reafirmándose en la negativa a pretender postular en el 2016. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque la postulación de Marco Falconi, de Unión Regional, que renunció en abril pasado a su cargo como legislador para postular a la presidencia regional de Arequipa, creen que es un antecedente, porque se le ha dado la razón, porque el Jurado Nacional Electoral ha dicho, ok, puede usted postular renunciando a un cargo que, según la Constitución, la ley de leyes, en el artículo 95, establece que es un cargo irrenunciable. ¿Y por qué se generan estas suspicacias además? Porque en su discurso el presidente de la República ha planteado que se debata precisamente la renunciabilidad al cargo de legislador. Con toda esta introducción, les planteo la siguiente pregunta. ¿Considera usted que el cargo de congresista debería ser renunciable? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @másquenoticias. La pregunta ya está en el Twitter. Vamos a ver los titulares de la hora. Primer presidente para la renunciabilidad del cargo de congresista. En Arequipa, el Jurado Electoral Especial habilitó la candidatura del congresista Marco Falconi a la presidencia regional. La tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay, dijo que genera un mal precedente la decisión del Jurado Electoral Especial, que habilitó la postulación de Marco Falconi a la región Arequipa. Las enfermeras de salud exigen obtener los mismos beneficios que las obstetrices para levantar su huelga indefinida que hoy cumple 51 días. El vocero de Solidaridad Nacional, Virgilio Acuña, aseguró que su bancada luchará por mantener la presidencia de la Comisión de Fiscalización. En ATV+ afirmó que siempre han mantenido la objetividad. Debido al desprendimiento de rocas y tierra de esta madrugada, fue cerrado un carril de la Costa Verde a la altura de la playa Las Sombrillas y Los Pavos en Barranco. Se realizan ahora trabajos de limpieza. Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia soberana de Argentina frente al default selectivo, debido a que el país no cumplió con el pago de más de $500 millones a los acreedores que poseen bonos reestructurados. El Jurado Electoral Especial de Arequipa habilitó la candidatura del congresista Marco Tulio Falconi a la presidencia de dicha región. Mediante una resolución, la titular del mencionado órgano electoral da cuenta que la postulación es aceptada por efecto de una medida cautelar dictada por Carlos Polanco Gutiérrez, juez del 7º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de la Ciudad Blanca. De esta manera, el Jurado Electoral establece un precedente que permite a un congresista en funciones postular a un cargo público sin haber renunciado a su función actual. Igor Malca está como siempre en el Congreso de la República. Con él nos enlazamos en vivo a esta hora. ¿Cómo estás, Igor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pamela. Pues sí, lo que has mencionado, el tema Marco Tulio Falconi, es esa luz al final del túnel que según la oposición es la que ve el oficialismo para una eventual candidatura de Nadine Heredia. Y estoy con Víctor Andrés García Belaúnde hablando del tema si es renunciable o no el cargo de congresistas y curiosamente fue uno de los pedidos expresos que hizo Ollantumala en su mensaje del 28 de julio. Congresista, ¿cómo ve usted todo este asunto? ¿Es verdad que esto podría ser esa llave que necesita la primera dama? Mire, es probable, pero me parece que la solución la tiene el Congreso también. Si hay interés en abordar el tema, lo puede hacer rápidamente. Hay que recordar que el señor Falconi sabe, porque él es abogado,
salvo que sea un mal abogado, y no lo creo, que él, cuando juró el cargo por 5 años. Y esto de la no renunciabilidad del cargo es algo que tiene 400 años, no es ahora último. En el Parlamento inglés se colocó, que es la madre de todos los parlamentos, se le colocó estas disposiciones de la inmunidad y la posibilidad de no renunciar para evitar presiones políticas y económicas, sobre todo los gobernantes que chantajeaban o podían extorsionar a un congresista para que no lo investigue y por lo tanto, con ese chantaje, obligarlo a renunciar. Para eso se puso, para darle libertad absoluta al congresista que pueda poder ejercer libre y, bueno, con responsabilidad también, su labor de fiscalización. Y eso es inherente a la propia función. Por lo tanto, no se puede renunciar. Y está en la Constitución. El juez ha hecho muy mal en acceder a un recurso de amparo y el jurado ha hecho muy mal también en acceder a una inscripción. Y el Congreso en omitir su accionar, porque ni siquiera ha apelado. El Congreso debió apelar o denunciar a la señora Falconi o dar una norma más clara que prohíba este tipo de sobresaltos y de saltos con garrocha de disposiciones constitucionales tan claras y precisas como la que actualmente existe. Ahora, me gustaría abordar un tema aparte, que es el tema de la Comisión de Fiscalización Congresista. ¿Debe presidir Solidaridad Nacional como, bueno, ellos lo defienden? Mauricio Mulder ayer decía que no. Acabamos de hablar con Teófilo Gamarra, nos dice que Perú posible es a quien le toca. Mire, el acuerdo no lo respetó Solidaridad hace 3 años. Y el acuerdo es como hay varias bancadas que tienen picos y que no completan a una comisión, porque matemáticamente tienen fraccionamientos, se acordó entre 3 bancadas o 4, las menos importantes, las menos numerosas, todas son importantes, se acordó que la rotación de la presidencia de la Comisión de Fiscalización iba a estar entre ellas, entre nuestra bancada, entre Perú Posible, entre Alianza por el Gran Cambio, etc. O sea, las bancadas que no eran las 2 grandes tenían la opción de en 5 años rotar la comisión. Pero por no sé qué motivo, Solidaridad consiguió hace 2 años quedarse en la comisión y hace 1 año volverse a quedar. Entonces me parece que es un exceso y es una falta de compromiso que no se ha cumplido. El 20 de agosto viene Ana Jara, congresista. ¿Cómo van a abordar ustedes esta investidura? Mire, con tranquilidad, con el ánimo de, por supuesto, de hacerle todas las preguntas del caso, decirle por qué se han olvidado algunas cosas que no han dicho y qué va a hacer ella para mejorar la relación del gobierno con el Parlamento, con la ciudadanía y sobre todo qué va a hacer para el ajuste económico que todos buscan para poder evitar que el crecimiento siga cayendo, ¿no? Ahora, con la crisis de marzo, el tema de la elección de la mesa directiva, lo que hemos visto también en los últimos días, el fraccionamiento de Gana Perú, quizás ese día también le den una llamadita a usted para darle el voto de confianza. No, bueno, las llamadas se contestan o no. Yo en este caso no he contestado ni una llamada, porque no era el momento ni el sitio el adecuado. Pero en todo caso le puedo decir que va a tener que esforzarse mucho en poder lograr un voto de confianza. Y finalmente, los que tenemos ideas firmes, no nos impresionan las llamadas. En estudios está Pamela Bertis. Pamela, ¿tienes alguna pregunta para Víctor Andrés García Balón? Igor, muchísimas gracias. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarla. Igualmente, una vez más está sobre el tapete el tema de la candidatura de la señora Nadine Heredia. Ella lo ha negado, la premier Jara lo ha negado ayer. Sin embargo, esto no satisface a cierto sector de la oposición que estaría pensando incluso condicionar el voto de confianza al gabinete Jara a un pronunciamiento, nuevamente, a un segundo pronunciamiento de la primera dama. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Es apelativo, ¿eh? Yo creo que hay una obsesión en el tema de la primera dama. Yo creo que ella no va a ser candidata. Y además quiero decirle algo, históricamente, desde el año 39, hace 60 o 70 años, no hay presidente que pueda irse a su casa imponiendo a un sucesor. Así que no creo que esta sea la excepción después de 70 años, lo veo bien difícil. Y finalmente hay una prohibición expresa que tendrá que cumplirla. Y si no la cumple, va a ser ese su San Benito, va a ser la crítica que se le va a hacer, y lejos de subir,
va a bajar en las encuestas. Así que yo creo que el tema no hay que profundizarlo tanto. No hay que hacer olas, pero sin embargo, si nos ponemos a analizar el tema de cuál es la norma de mayor rango, sería la Constitución por encima de una ley electoral, ¿no? Sí, pero usted ha visto que hay muchas disidencias. Cada día que pasa, el gobierno tiene menos fuerza en el Parlamento. Así que no creo que pueda cambiar una norma de esa naturaleza. Lo veo muy difícil. Ahora, en el tema del pedido del presidente Ollanta respecto a las reformas políticas, ha hablado de democracia interna de partidos y me llama la atención porque justamente estos 7 congresistas disidentes de Gana Perú, del nacionalismo, hablaban de que eso es lo que faltaba dentro del partido, democracia para elegir, por ejemplo, la lista que fue al Congreso de la República y terminó imponiéndose, por ejemplo, la presidenta del partido, que es la señora Nadine Heredia. También ha hablado sobre el transfugismo y la renunciabilidad al cargo parlamentario. Sí. En esta porción del mensaje presidencial, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo creo que es un mensaje dirigido a su bancada, ¿no? Ajá. Directamente, ¿no? Ha aprovechado el mensaje presidencial para dirigirse a su bancada en tono de advertencia, pero también algo de conciliación, buscando una salida al entrampamiento en que se encuentra. Mire, la democracia interna es muy complicada, es muy difícil. Hay que practicarla, por supuesto que sí, pero es muy difícil y puede ser a veces más difícil que la democracia externa. Así que hay que darle facilidades a los partidos a que puedan cumplir con su reglamento y con los requisitos elementales de la ley de partidos, que por lo demás hace una diferenciación entre partidos nacionales y partidos o movimientos pasajeros. Y ese tipo de diferenciación lo que hace es informalizar la política y no formalizarla como todos queremos. Finalmente, ¿cómo debiera resolverse el caso del congresista Falconi? Porque no ha habido pronunciamiento en el Congreso respecto a su carta de renuncia en abril del mes pasado. Entonces, si no se ha aceptado la renuncia porque es legalmente imposible, un imposible jurídico, ¿cómo es que un jurado electoral determina que sí puede postular a pesar de que eso no se ha resuelto o que no se puede resolver? No lo sé, yo creo que el jurado departamental de Arequipa ha actuado muy mal. Algo estará tramando, no lo sé, hay que investigarlo. Y el juez, por supuesto que también, pero los jueces son más factibles de que cometan errores que un jurado departamental. Me parece que ha actuado precipitadamente y además desoyendo toda la cantidad de jurisprudencia que sobre el tema existe ya en el jurado del año 80 a la fecha. Así que me llama la atención que hayan actuado. Y finalmente creo que Falconi comete un grave error y está utilizando toda esta publicidad a favor de su propia candidatura. Le estamos haciendo el gran favor de ahorrarse algún tipo de esfuerzo y dinero en hacer una campaña que en otros términos le costaría mucho más. Pero además creo que está dejando mal al Parlamento porque él juró por 5 años servir al país en el Parlamento y no lo está haciendo. Así que yo creo que ahí hay un problema también de seriedad de parte de la propuesta que él ha hecho. Muy bien, congresista, le agradezco mucho habernos atendido esta mañana. Gracias también. Buenos días. Igor, gracias. Regresamos contigo más adelante. Muy bien, Pamela. Gracias. 12:14. Esta mañana, la tercera vicepresidenta del Congreso, Esther Capuñay, dijo que genera un mal precedente la decisión del Jurado Electoral Especial, precisamente, que habilitó la postulación del legislador Marco Falconi a la región Arequipa. Vamos a escucharla.